Bueno, em, estamos aquí con Aurora Moreno, que es una poeta española de- que es parte del dossier Poesía no consagrada, que es editada por revista Granuja. Voy a leer un poco pues, lo que ella pone eh, en su descripción. Eh, Ella es de Ciudad Real, nació en el año 2001. Desde su infancia se siente atraída por el mundo literario y empieza a escribir cuentos y relatos. Sin embargo, se da en su adolescencia cuando comienza a adentrarse en la poesía. Actualmente estudia Filología Hispánica de Castilla-La Mancha. Bueno, esta va a ser una pues, pequeña entrevista para que la gente de Granuja sepa un poco más de los autores que van a ser parte del dossier. Bueno, es un poco también a veces las preguntas típicas o preguntas que uno quiere saber de los escritores, de los poetas. Una de las primeras sería, pues, más o menos desde qué edad comenzaste a escribir más como algo, como de oficio, más que recreativo. Aquí dices que comenzaste a escribir cuentos y relatos, como a qué edad más o menos, y cómo fue que empezaste con el gusto hacia eso. Sí, pues yo creo que sobre los 9 años o así comencé a escribir pues cuentos, porque en el colegio, para incentivar la creatividad de los niños, cosa que me parece fenomenal, mandaban escribir cuentos y yo no sé por qué, de alguna manera yo sabía que estaba hecha para escribir un cuento y que para escribir historias, digamos. Y bueno, pues empecé a escribir cuentos y relatos. Durante, pues a partir de los 13 años ya intenté hacer proyectos más grandes, tipo novela, que no terminé ninguna, pero bueno. Y bueno, ya a partir de los 14 o 15 empecé a escribir una especie de prosa poética o algo parecido, hasta que acabé en el verso sin saber yo que acababa en el verso. Pues hace como 3 o 4 años que ya empecé a sentir que sí podía hacer de la literatura algo pues fundamental en mi vida y posiblemente un oficio. Oh, vale, vale. Y más o menos, ¿cómo es tu proceso creativo? O sea, actualmente, eh, pues ya que estás enfocada más a la poesía, ¿cómo sería tu proceso creativo? ¿Cómo partes para empezar a escribir un poema a partir de lo que se puede decir la inspiración? Pues hay gente que tiene una rutina para escribir y yo no la tengo. O sea, mi proceso creativo es muy caótico. Realmente yo me baso en la inspiración, en una palabra que me guste cómo suena. Me baso mucho también en los sonidos, por eso pues utilizo formas muy tradicionales por eso, porque me baso en los sonidos. Me gusta mucho la musicalidad. Entonces, pues realmente no tengo una rutina o algo parecido. Cuando me viene ahí la inspiración o quiero escribir sobre un tema, pues lo hago. Normalmente hay épocas en las que escribo todos los días muchísimo y otras que, como ahora, por ejemplo, que me cuesta más escribir y me obligo a escribir. Oh, vale. Y bueno, yo he visto que, por ejemplo, lo que habías dicho, que usas mucho una forma clásica, utilizas muchos octosílabos. Este, Sí, y una de las dudas que personalmente tengo que son cuáles son los autores que han influido en tu forma de ver la poesía y de escribir. pues normalmente han sido, cosa que es muy curiosa, han sido autoras, muchas poetas, sobre todo españolas, pero también latinoamericanas. Sobre todo Sor Juana Inés de la Cruz, desde muy pequeña, ya cuando conocí, que la conocí cuando esta tarde mi bien, cuando te hablaba, con ese soneto. Es un soneto que me ha inspirado mucho siempre. También Rosalía de Castro es una de las poetas que más he leído. Gloria Fuertes también, aunque es muy distinto a lo que hago, pero sí que la forma de expresarse me siento muy identificada con ella. Y pues también pues los clásicos españoles, sobre todo pues Lope de Vega por el tema de los sonetos, porque me parece una forma
en la que me siento muy a gusto y no sé si algún día saldré de esa forma y de esa métrica. Y bueno, Lope de Vega, Lorca, también un poco de Quevedo, un poco de todo en realidad, pero sobre todo autoras, porque me siento muy identificada con ellas. Vale, sí. Y yendo también al tema de, pues, de la escritura actual, que es donde tu poesía se inserta sobre todo, ¿cuál es tú ves como, qué panorama ves dentro de la poesía española en concreto, y de la poesía ya más general, en general en español? ¿Cómo ves el panorama actual de lo que tú has leído? Si te parece, ¿qué opinas digamos, la evolución a lo mejor que ha tenido la poesía hasta este punto? Pues actualmente creo que la poesía se basa mucho en lo simple y hay como temas muy clichés. Eh, la poesía ahora mismo está, yo la veo muy comercializada, en el sentido de redes sociales, poetas de redes sociales, etcétera, lo veo un poco comercializado. Entonces, es un panorama en el que no me siento muy cómoda a veces, pero por ejemplo en Granuja sí me siento cómoda porque son otro tipo de autores, son autores que tienen cierto renombre y que pues me siento bastante cómoda en ese sentido. Pero en las redes sociales, a pesar de que tengo una cuenta donde digamos que promociono un poco la obra, no me siento tan cómoda como en el formato de revista o publicación. Entonces, pues digamos que yo creo que hay como dos panoramas. Está el panorama más tipo revista, publicaciones, y luego un panorama de redes sociales que sí es verdad que tiene mucho bombo y que tiene mucha promoción y mucho público, pero no me siento tan cómoda en él. Ah, ok. Eh, ¿Has pensado tú en publicar en un tiempo futuro algún libro ya propio, o sea, que solamente sea de Aurora Moreno? Sí, sí, yo creo que siempre he tenido ese proyecto de publicar desde muy pequeña, porque es como una ilusión, ¿no? Sí, Pero bueno, cuando se pueda hacer y se haga, las cosas llegan y cuando se puedan hacer, pues se harán y ya está. Eh, a ver si hay suerte y puedo publicar. Estaría muy contenta, la verdad. eh, ¿has intentado construir un libro, o sea, no solamente como poemas sueltos, sino darle forma a un libro actualmente? A mí me gusta mucho el formato de antología. Es por eso que yo escribo un poema y a lo mejor dentro de 2 meses escribo otro. Digamos que no he pensado en un libro que lleve un tema concreto, por ejemplo, o sí a lo mejor a lo largo de mi vida y a lo largo de todo lo que escribo, de la obra, puedo conseguir realizar un libro sobre un tema concreto, etcétera. Pero no tenía pensado, no he hecho todavía ese proyecto no he empezado el proyecto de voy a hacer un libro sobre un tema concreto o algo así, Vale, vale. sino que simplemente yo escribo y ya está, es lo que sale y en un futuro próximo, pues a ver si puedo recoger todo lo que escribo y hacer un poemario más elaborado, por así decirlo. Vale, vale, muy bien. Bueno, entonces, también habías mencionado sobre todo esto de renombre, y es un poco también en lo que va enfocado pues el tema de este dossier, que es pues poesía no Ujú. consagrada, porque es un término que a lo mejor no sé, me gustaría que compartieras qué opinas tú de la consagración de los poetas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto actualmente, bueno, acá en México, de el Palacio de los Poetas, o la consagración en sí, como cuando un poeta entra o qué es lo que necesita para ser consagrado, o por qué a los poetas se les consagra. No sé tú qué opinas sobre, o sea, porque es eso de renombre, de tener renombre, de que llega un punto en que un poeta Ujú. ya es consagrado y no necesita dar más de sí, o no sé tú qué opinión tengas sobre ese tema. Yo creo que es como todo, ¿no? No solo ya cuando te haces famoso o cuando que has conseguido ciertos logros a lo largo de tu vida o de tu carrera,
sino ya también cómo te trata la gente, cómo eres conocido, sí. A lo mejor eso no es tan importante, yo creo. En la poesía no es importante ser conocido, o bueno, sí, puede ser importante para ciertas personas, pero yo creo que cuando una persona tiene renombre es por lo que hace, que lo ha hecho durante un tiempo largo, continuado, que su obra tiene un estilo propio, que ya está, digamos, sí, consagrado, que ya lo ves un poema y dices, este poema se parece mucho a la obra de, por ejemplo, Lope de Vega o algo así. Que no es una mezcla de influencias, como todos tenemos al principio, que mezclamos las influencias más cercanas, sino que ya tienes un estilo propio, ya tienes una... Está todo formado, digamos. Ujú. Y yo diría que eso es tener renombre en el sentido de que ya estás formando una carrera y tienes una carrera más o menos consolidada, aunque sea muy difícil conseguirlo del todo, pero tener una carrera consolidada en el mundo de la poesía, aunque no seas el más famoso o no tengas tanto reconocimiento. Ok, vale. Bueno, ahora me gustaría que pudieras recitarnos uno de tus poemas, o uno o dos, los que tú gustes, de los que están integrados pues en el dossier, para que pues también la gente escuche de boca de sus autores los poemas que están dentro. Se puedan, quisiera. Vale, pues creo que tengo por aquí uno que es Romántica, que es un soneto que me gusta mucho. Y dice así, dice, amor, dulce vida, amargo Edén, dolores que terminan en morir, mil desgracias que hemos de sufrir, ansias por rozar del otro la piel. Es diamantes común el padecer y reflexionar siempre sobre el fin, que se les antoja dichoso y feliz, cuanto más ambicioso es el querer. Amores locos y mutuos esperan, y siempre por dolores son llamados, para que la paciencia acabe y cedan. Aman llorando, jamás amados, y unas definitivas sogas cuelgan en las casas de poetas y en tejados. Bueno, Y luego, si quieres, también puedo sí, recitar otro, claro. que también es más antiguo, porque este es de este año, Ujú. pero hay uno que le tengo mucho cariño, que es Agotada, porque no es lo típico que suelo hacer yo, que es el soneto o octosílabos, sino que es un poco más libre, es agotada y dice, hace tiempo que no siento más allá de sentir nada. Caigo en un olvido lento y mi alma está agotada, agotada de lamentos y de las manos atada. Así que hoyo corriendo, sin rumbo, abandonada. De versos lleno mi tiempo para verme despejada, pero yo cuando leo lo que dicen mis palabras, palabras que van vertiendo lo que me hace desgraciada, mas ahora descubriendo lo que más me hace humana. Muy bien. Bueno, si quieres, compartir dónde, pues tienes una cuenta de Instagram donde tú compartes, pues, tu, tu obra. Si quieres compartir para que la gente que ve esto, pues, te siga y pueda seguir leyéndote. Sí, pues publico mi obra en Instagram en una cuenta que se llama @donde nadie grita, que es el nombre de un proyecto fallido, que sería el poemario, el primer poemario que quisiera escribir. Ujú. Entonces, pues la cuenta se llama así y ahí publico de vez en cuando los poemas que me parece que tienen más trabajo y que son dignos de que la gente lea. Luego, pues también escribo en libreta, pero me gusta compartir lo que escribo. Así que tengo esa cuenta. Mm. Entonces, muchas gracias por compartir, por compartir tu tiempo para poder conocer más de tu obra y pues para estar atentos a, a- en el futuro, posiblemente te seguiremos escuchando y leyéndote. A vosotros. Muchas gracias. Bye.